Hola a todos, somos Jordi Oliveras y Ana Juárez y empezamos aquí el podcast de Inundados. Queremos que sea un espacio para compartir sobre inundabilidad, el programa hidráulico de GECRAS, sobre hidrología y sobre estos temas del sector que creemos que son interesantes y con una intención de aportar y de que os sea súper útil. Para los que no me conozcáis, yo soy Ana Juárez, soy ingeniera civil y territorial con un máster en energía hidroeléctrica, también hago un doctorado en inundabilidad y he estado 2 años trabajando en el sector de la ingeniería y 4 en la universidad. Dejo también que Jordi se presente, así que adelante. Perfecto, Ana, muchas gracias. Pues nada, encantado de iniciar este podcast, como has dicho tú, centrado un poco en compartir conocimiento, experiencias y también pasar un rato entretenido y divertido, ¿por qué no? Y nada, para los que no me conozcáis, yo soy Jordi Oliveras, soy ingeniero técnico de obras públicas. No tengo especialidad en ingeniería hidráulica como tal en la carrera, sino que la he cogido con los años de experiencia. Estuve unos años trabajando en una ingeniería en el departamento de aguas y desde hace 12 años pues sí que me puse por mi cuenta, creé la marca personal Hydrogen, que quizá alguno la conozca desarrollamos temas de estudios de inundabilidad, estudios hidrológicos y nada, lo que ha comentado Ana, encantado de estar aquí para poder compartir experiencias y conocimientos y pasar un rato agradable. Genial. Pues vamos a ello. Hoy vamos a presentar 7 problemas típicos en CECRAS, porque bueno, los dos nos dedicamos también a ayudar a gente a compartir a la educación sobre este programa y creemos que aquí pues hay mucho potencial pues para esa gente que está empezando. O si ya has empezado, pero te has encontrado con estos errores, pues ¿cuál es nuestra experiencia con esto? Así que lanzo el punto 1, que Ujú. sería el famoso símbolo decimal punto. Nosotros en España y no sé si en Latinoamérica, pues normalmente tenemos el ordenador configurado para que el símbolo decimal sea una coma. Pero esto no funciona así con GCRAS. Con GCRAS, que es un programa americano donde normalmente el decimal es punto, tenemos que configurar así el ordenador. Y si empezamos un modelo poniendo ya el símbolo decimal coma, nos va a suponer, primero, en cuanto lo lancemos, va a saltar un error. Y es un error del mal, porque es muy difícil saber que este error se debe a eso. No hay Ujú. un error que te diga, tienes que cambiar el símbolo del error. No, es un error confuso, es un error que tienes que saber y es una de las primeras comprobaciones cuando empiezas con esto. No sé tú, Correcto. Jordi, seguro que te ha venido alguien con esto, ¿verdad? Correcto, correcto. Más de una persona cuando se ha iniciado en el tema de la movilización hidráulica con el CRAS te escribe, mira, que me sale este error y además lo que decías tú, el CRAS tiene el inconveniente de que cuando empiezas la computación y te sale el mensaje de error con las letras rojas, además ahí que te las pone bien fuerte y tal, pero no te pone, a veces sí que si son cosas de Culvers o estructuras te da pistas de dónde puede estar, pero a veces te pone como unos códigos y unas cosas que son indescifrables y no sabes de dónde viene. Y uno de los primeros errores es este, es decir, has mirado qué configuración tienes en el ordenador en puntos decimales, ¿no? ¿Qué símbolo es el punto, qué símbolo es del millar y qué símbolo es el decimal? Y eso es lo primero que tienes que buscar. De hecho, yo cuando empecé, lo primero que hice fue ponerme el ordenador en configuración inglés Estados Unidos y así los tengo. Y ya no me tengo que preocupar para esto. ¿Qué inconveniente tiene esto? Pues que cuando trabajas con Excel te salen los miles en comas y las decimales en puntos, pero bueno, pero al menos Sí. es una cosa que así ya te despreocupas del tema. Configuración regional, inglés Estados Unidos y se acabó el problema. Yo igual, también me he acostumbrado a trabajar así y también cuando trabajamos a nivel internacional o con proyectos pues, de otros países, sí que al menos en el ámbito de hidrología hidráulica se ha adaptado bastante este sistema. Y Exacto. bueno, Esto viene ligado un poco con el segundo punto de las unidades de referencia, ¿no? justo. Porque al ser un programa americano, evidentemente ellos trabajan y lo piensan para ellos. En Estados Unidos, ¿no? Y unidades anglosajonas, ¿no? De Estados Unidos, pies, eh, El eh, sistema imperial. cubic feet, Mm. exacto. Cubic feet second, etcétera, etcétera. Pero bueno, al menos sí que pensaron en que el resto del mundo Sí. usamos el sistema internacional
Y entonces es otra de las segundas cosas al principio que tienes que hacer, sobre todo cuando te instalas una nueva versión de Crash, ¿no? Que cuando te la instalas, la configuración por defecto es en US Units, ¿no? Unidades americanas, y pues tienes que irte pues entonces ya directamente a las opciones, unidades, sistema internacional y muy importante, darle al check de que todos los proyectos, cuando arranques el programa, cuando hagas un nuevo proyecto, ya se haga en el sistema internacional. Entonces ya te despreocupas también del tema este para siempre. Es un detalle importante. No solo cambiarlo, sino chequear ahí para que cada vez que hablas Crash ya directamente tengas el sistema internacional incorporado y trabajes en las unidades que tocan. Aunque creo que Crash tiene una herramienta también para hacer la conversión. Si tienes un proyecto que está en unas unidades, puedes convertirlas a otras unidades. Pero no sé si entonces te cambia las magnitudes, eso sí que ya no lo sé del todo. Sí, igual sí he visto esa herramienta, pero he tenido la suerte de no tener que arriesgarme a usarla y claro, hay muchos parámetros, pues metemos caudales, metemos Claro, raster, metemos estructuras que puede ser complicado, ¿no? Toda esa conversión. Así que sí, sí, completamente recomendado chequear en qué sistema estás, ¿eh? Y si normalmente como nosotros trabajamos en el sistema internacional, pues hay una opción que pone setas default, ya está, para siempre. correcto. Y así te Pues despreocupas. súper. Pues Ujú. vamos con nuestro punto 3, estabilidad del modelo. Bueno, Esto es interesante, ¿no? Porque mucha gente también empieza con GCRAS, viendo pues a lo mejor un par de videotutoriales, ¿no? Y dice, ah, sí, venga, me pinto la geometría, ah, sí, voy a lanzar el modelo. Tengo una malla de 10 metros y lo voy a lanzar con 50 segundos. No va a funcionar. no va a funcionar. No va a funcionar. Es uno de los grandes problemas, ¿no? También inconvenientes de Crash, el nivel de la estabilidad y controlar la estabilidad. Y más cuando ya vas a hacer modelos 2D, ¿no? Bidimensionales, que tienes que configurarlos sí o sí en régimen no estacionario, en Unsteady Flow Data. Cuando hacías modelos 1D en régimen estacionario, ahí es que no tienes ningún problema de estabilidad. Pero cuando hacías Ujú. modelos 1D en régimen no estacionario, podía ser eso un drama a nivel de estabilidad y tener que entonces en cambiar parámetros, configurar parámetros para intentar mejorar la estabilidad. La ibas mejorando, llegaba a un punto que la cagabas otra vez y volvías como al principio Sí. y era como un caos. En la parte 2D también hay inestabilidades, quizá no tantas como en un 1D unsteady, pero sí que las hay y es uno de los grandes inconvenientes cuando empiezas a trabajar desde cero con el Crash, que no has trabajado nunca, y lanzas la computación, lo que decías tú, pum, pum, vale un modelo, para la computación y pataplam. Las fantásticas letras rojas con Sí, códigos indesciflables y qué es lo que ha sí. pasado ahí. Entonces, O ahí es, incluso dime. Incluso más peligroso, ¿no? Porque a veces sí que lanza el modelo, pero cuando vemos los resultados son rarísimos. Pueden salir fragmentados, Sí, como no las fragmentadas, o puede salir sí, todo inundado. Y en sí, realidad, pues a lo mejor a alguien que no le haya pasado esto antes se piensa, ay, qué bien, me ha lanzado el modelo y ha acabado. Bueno, espérate, porque igual ha acabado y te está presentando unos resultados que no tienen sentido. exacto, Mm. correcto. Entonces, a nivel de estabilidad, el kit de la cuestión es el número de Curán, Sí, que esto, pues, los que estéis acostumbrados a trabajar en 2D ya lo conoceréis, que tiene sus restricciones, es una variable que relaciona velocidad de flujo con distancia e intervalo temporal de computación, y este valor de Curán, esta variable, tiene que no superar un valor determinado en función de si usas una formulación de resolución u otra, hay una más restrictiva que otra, pero bueno, que también sepáis que Crash también tiene la opción de que él mismo te calcule automáticamente los intervalos computacionales para que el modelo sea estable. Y no tengas que tú estar pensando, a ver, para que Curán sea menos de uno, ¿a qué velocidad va a ir el flujo? Pues no lo sabemos al principio. Es no, una variable que desconocemos. Pero tienes que suponerla para establecer, en función del tamaño de celda, un intervalo computacional determinado. justo. Y esto al principio pues puede costar un poco a, a cómo defino el intervalo computacional, ¿no? Pues al final es en función de la fórmula que uses, si usas las fórmulas
de San Venant o el Full Momentum, el umbral de Curán a cumplir es distinto, Sí, pero básicamente diríamos, a menos es el primer golpe de vista, lo que hago yo, si no tengo un modelo que ya sé que puede tener problemas a nivel de muchas velocidades de flujo y tal, es que si uso las de San Venant, si no recuerdo mal, que es un Curán de 3, si no recuerdo mal, o de 2, justo, pues si el tamaño de celda son 2 metros, pues 2 segundos, por ejemplo. sí, Y si sí, uso las de San Venant, hay las de Full Momentum, que son más completas, si el tamaño de celda son 2 metros, pues computación de 1 segundo, la mitad de tiempo del tamaño de celda. Eso un como poquito más primera prueba. restrictivo. Como primera Sí. prueba. A partir de aquí, si después el modelo da problemas de estabilidad, pues ya vas ajustando, ¿no? Pero como primera prueba, esos son los valores que yo suelo poner. Mm. Pues genial. Sí, es un temazo, es importante saber de la existencia de esta relación del número de Courant y sí, buscar un modelo estable. Y aunque es verdad que has dicho que es súper útil esa opción de que automáticamente te cambie el valor del computational time para que el modelo sea estable, sí que dependemos de darle un valor inicial del Mm. mismo orden. Ujú. Pero bueno, Sí. venga, seguimos adelante, que esto da para otro episodio Ujú. completo. Y el punto 4 que tenemos es hablar sobre las estructuras mal Sí. puestas o mal percibidas. Y aquí pues puede haber miles de opciones, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es que cuando ponemos puentes, bridge, en GCrash, pues tenemos que tener nuestro terreno abierto. No podemos crear esa, si por ejemplo tenemos una carretera y la carretera está percibida en el, en el MDT, pues tendremos que Ujú. abrir por una modificación del terreno para meter ese puente, por ejemplo. Exacto. Sí, Exacto. Sí, sí. Un puente necesita que el paso de flujo esté abierto a través del deck o a través del embankment o a través de la obstrucción. En mi caso, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar con la parte bidimensional de Crash, que cuando empezó sí que podías poner culvers, pero no podías poner puentes, aún no, el programa no tenía esa capacidad. Y donde yo aprendí y donde me enseñaron, los culvers, yo dejaba la obstrucción física, siempre. O sea, el deck obstruyendo completamente el cauce. Y el culver lo implementas a través de una conexión 2D, un elemento conexión 2D, a la cual después le incorporas un culver, pues clicando el punto inicial, el punto final en RASMapper, el programa detecta las coordenadas X y Z del elemento, después ya te vas al geometric data y ahí pones la longitud, los coeficientes de pérdidas, los Mannings, etcétera, etcétera. Yo sí, estaba acostumbrado a eso, de manera que cuando llega el flujo y llega a la celda a la cual el culver está conectado, el programa hace el traspaso de flujo sí, en base al HI8, al programa HI8, que es el que usa Crash, para traspasar el flujo de la celda de inicio a la celda de salida, como si justo, dijéramos directamente, ¿no? Entonces, sí, cuando salió la opción de hacer bridges o poner puentes, yo que hice lo mismo, ¿no? Venga, tiro para adelante. Obstrucción, pongo el puente, la estructura, computé, acabó la computación sin problemas de estabilidad, lo que decías tú, vale, que viene, he triunfado, ves el resultado y plan, el agua clavada en el dique, no pasaba agua. Yo, pues, ¿cómo puede ser? Hasta que dije, a ver si habrá que abrir el paso de flujo físicamente a través del embankment cuando pones un bridge, efectivamente. Y era así, tener que abrir el paso de flujo. sí. Sí, y eso lleva también a otro de los puntos de estas estructuras, y es que hay que poner muchos parámetros, los que tenemos que tener en cuenta a la hora de definir pues los parámetros hidráulicos, por ejemplo, el manning en las distintas secciones, el famoso HTAP, ¿no? Que tenemos que darle pues una altura máxima Sí. esperada de altura de flujo. Es verdad que con estas estructuras pues es un proceso que incluso a mí ahora, que cuando voy a hacer una estructura digo, "Uf", y te saltan los errores. Y dices, ah, vale, me ha faltado el HTAP, ah, vale, me ha faltado el Manning en la primera cross-section. Y bueno, pues es un proceso de aprendizaje también, de Es leer muy los errores. habitual, o sea, es muy habitual. Tú tienes un modelo con 4, 5, 6, 8 estructuras, claro, hay modelos que a lo mejor tienes 18 estructuras, como ha pasado a mí, ¿no? Entre puentes, curvas, etcétera, etcétera. Que las defines todas, te pasas 3 días definiéndolas todas bien, no sé qué, tal y cual, lanzas la computación y pataplam, te sale el aviso de error en el culver, no sé qué, error en el bridge, no sé cuántos, que le falta el HTAP,
que le falta los Mannings, porque también encima tienes que, con la estructura, tienes que entrar dentro de la geometría del puente, abrir los dos datos de las 4 secciones de referencia, en cada una de ellas incorporar. Es un poco tedioso de trabajar el tema de las estructuras en ECRAS. Eso sí que es cierto. Ahora, por contrapartida, te permite hacer un análisis de su funcionamiento o del comportamiento o de la incidencia sobre el flujo bastante detallada, ¿no? Sí, con los resultados que puedes analizarlos mejor su comportamiento que no con Iber, por ejemplo, que con Iber lo que hace es un Manning, cuando haces un curve hace un Manning desde el punto de inicio al punto final, creo recordar, y hace pasar el flujo a través de la ecuación de Manning, que realmente no es bien así, ¿no? O los puentes, Sí. pues son un poco más a nivel de analizarlos, quizás más adecuado que RAS, a nivel de analizar el comportamiento de una estructura o su incidencia Sí, en el flujo. Pero por contrapartida necesitas incorporarle muchas mucho. variables para definirla correctamente, y cuanto más variables tienes que definir, más posibilidades tienes después de que te salte el mensaje de error. De hecho, a mí me ayuda mucho también ir añadiendo una estructura, lanzarlo solo para ver que esa estructura ha cargado y a lo mejor añadir la siguiente. Esto a veces en sitios donde sé que Sí, vamos a añadir 10 o 12, ¿no? Y son sobre todo lo que procesos de recomiendo trabajo que mucho, pueden ser prácticos, correcto. sí, mucho para la gente que está empezando, añade una estructura y chequea, solo que lanza, que corra un poco el modelo y luego puedes añadir la siguiente, porque si no de repente te has tirado tu día poniendo 7 estructuras, lo lanzas y dices, "Ah, y ahora el problema dónde está, ¿no?" Y tienes que incluso que borrarlas. Correcto, Sí. correcto. Y ahora Pero ahora no sé, creo que en las últimas versiones de Crash te permite poner un Culbert con su cota de referencia del invert, o sea, de la rasante inferior, por debajo de la cota del terreno al cual está sí, asociado. Que antes no. no, Cuando hacías esto, pataplam, otro mensaje de error al computar. La cota del cover es inferior a la cota del terreno de la celda a la que está conectada. Tenías que ir a sí, levantar la cota del culver 1 centímetro por encima de la cota del terreno para que no te diera ese error. sí, Ahora creo que ya te permite poder sí, computar, y supongo que hay que considerar sí, de que bueno, pues tener parte del culver obstruido. sí. Eso De hecho, pasa en la de realidad. hecho, ahora que comentas esto, yo también tengo la costumbre para los culverts abrir un canal de paso, porque muchas veces me pasa esto, que en la zona de entrada o en la zona de salida, por errores del MDT o Vale, por irregularidades de terreno o por vegetación, justo en la zona de entrada, justo en la zona de salida, está el MDT un poquito por encima de lo que ha sido medio en campo, ¿no? Cuando yo sí, sé que lo que ha sido medio en campo pues tiene más resolución, más exactitud. Entonces, a veces correcto. también recurro a esa herramienta de abrir el terreno. Y abres solo justo lo que sería la abertura del orificio del culvert. Sí. Intento estrecharme lo más posible a Vale, la apertura del propio culvert y luego, claro, cuando me voy claro. a la geometría 2D al culvert, cierro todo lo que no sea pues el tubo de paso o el marco o lo que sea. Sí, Claro, con esta metodología te ahorrabas el problema de la cota, eso, de la cota del invert de entrada que estuviera por eso debajo de es, la cota del terreno, por el tema de la resolución de las celdas eso es, en el terreno, y eso dónde es. coger el punto de Claro, referencia de la cota en la claro, celda, etcétera, eso etcétera. es. Claro, así te Claro, lo porque ahorrabas. por ejemplo, si trabajamos con MDTs del CENIC que tiene una resolución de 2 metros, pues claro, Claro. desde la parte de arriba del deck del puente, o bueno, del puente o de la carretera que sea, abajo pues va a haber una Ujú, interpolación ujú. y justo en la zona de paso igual te queda tapado. Pero Sí, bueno, eso es que igual lo podríamos resolver metiéndolo un poquito más arriba y sacándolo un poquito más aguas abajo. Pues bueno, son distintas claro, esa es maneras la de... técnica que uso yo. La técnica de abrir no la conocía y la voy a probar. La voy a probar también Bueno, para evitar esos problemas. Me la apunto. sí. Bueno, y otro problema que tenemos también para las estructuras, por ejemplo, cuando empezamos a modelar ahora, que nos ponemos a montar nuestra geometría desde RasMapper, que es muy guay porque podamos montar la geometría desde RasMapper, pero está Ujú. esta opción de Bridge Culvert, ¿no? Habíamos hablado que está todavía hecha para el 1D. Correcto. Eh, Cuando abres RassMapper, exacto, tienes el apartado de geometría, si defines geometría, que tienes distintos elementos, eh, aparece la opción o los elementos Bridge Culver, y dos por debajo creo que sale los elementos conexión 2D. Entonces, en un modelo 2D,
si quieres conectar celdas a un lado y al otro de un elemento, de una obstrucción o algo así, tienes que hacerlo con una conexión 2D. Y esto te permite asociarle después una estructura, sea Culver o sea puente. Y entonces, lo que la opción Bridge Culver estricta en RasteMapper, esa es la que se emplea cuando haces modelos 1D, porque hay gente que aún Mm, está haciendo modelos 1D, mm, que es lícito completamente, ¿no? Porque a sí, veces sí. que en función del tipo de río que tienes, si ves que va a ser el flujo muy unidimensional, sin desparramamientos laterales o recirculaciones y tal, pues a veces dices, pues mira, tiro un 1D porque estoy acostumbrado, me salen mejor los 1D que los 2D y lo hago con 1D. Entonces sí que tienes que incorporar los elementos Bridge and Culver en Bridge y Culver y no en conexión 2D, evidentemente, porque estás haciendo un modelo 1D. Sí, justo, justo. Pues Ujú. eso, tener cuidado Así. con si estamos en el 2D, no utilizar esa opción Bridge Culver, que sí nos funciona en 1D, Ujú. pero que no nos va a funcionar en el 2D. Tenemos que tirar a conexión 2D. Correcto. Súper. Vale, pues vamos con otro de los problemas que nos encontramos al empezar con GCrash, que es esto de Geometry Association, asociación de geometrías, porque la geometría la podemos enlazar, bueno, y la tenemos que enlazar por lo menos a un terreno, y además la vamos a enlazar a land use, land cover, uso del terreno, también lo podemos enlazar a infiltraciones. Pero tenemos que tener cuidado si estamos trabajando con con un MDT editado o con una capa de infiltración 2. Asegurémonos que el modelo que estamos lanzando tiene la geometría enlazada al terreno que queremos, al land cover que queremos, a la infiltración que queremos. ¿Sí? Correcto. Sí, porque al final cuando tú empiezas a trabajar, eh, generas, a veces que generas distintas geometrías, situación actual, situación futura 2, futura 3, porque te haces distintas versiones. Entonces, para cada simulación tienes que tener tu geometría individual de ese elemento asociado a los datos de flujo. Y después el terreno que lo modificas también, porque aquí le pongo un muro, aquí no, en esta alternativa le pongo un no sé qué, tal. Y entonces al final tienes 5 geometrías, 5 estructuras, hay 5 terrenos, 2 o 3 a lo mejor Manix si cambias usos de suelo, infiltraciones, también puedes incorporar coberturas de impermeabilidad, creo que también. Pues de hecho, cada vez que van sacando una nueva versión, cada vez puedes asociar más coberturas, ¿no? Puedes incorporar Sí, más información a la, sí. a Los la, a la, a sedimentos, la que no lo hemos geometría. nombrado, pero también se puede enlazar. Correcto, correcto. Otra cosa Entonces, curiosa, antes de terminar y lanzar las computaciones, hacer el repaso de las asociaciones. Eso es sí, vital, que todo esté asociado, cada geometría con el terreno que corresponda, con la infiltración que corresponda y con la cobertura que corresponda. Porque si no, después al final puede pasar que hagas la computación, esté el modelo 7 horas computando, porque esto también a veces sucede, ¿no? Que dejas el ordenador toda la noche computando y la mañana siguiente sí. vas a ver el resultado y la noche perdida porque, yo que sé, tenías el terreno mal asociado y entonces no Sí. representa bien el agua, ¿no? Sí. Otra cosa curiosa de esto, en la pantalla de Geometry Association, cuando hacemos un clic y la enlazamos a infiltración 1, no se nos va a guardar si no hacemos clic en otra celda. Esto hay que hacerlo Ah, uno mismo para comprobar que esto pasa. Pero vale. que una vez cambies algo, hacer clic en otra celda y luego cerramos la ventana. Y luego además te la vuelves a abrir para comprobar que ha funcionado, porque eso es un problema típico. O sea, Mm. haces un doble o triple check casi, ¿no? Yo es que me ha pasado, ¿eh? Me ha pasado de, no, pero si yo si es que estoy segura que lo he puesto ya, pero no has hecho clic en otro sitio y no se ha guardado. Sí, sí, correcto, correcto. No, no, son cosas que vale más la pena perder 2 minutos a volverlas a chequear antes de lanzar la computación que no perder una computación que ha tardado 8 horas en computar porque ha habido un error en alguna definición o en alguna asociación o algo así que hace mucha rabia, la verdad. Da mucha rabia. Sí. Bueno, vamos a otro temazo, que son los muros permeables. Muros Eh, permeables, las construcciones de flujo, lo que serían los levis del modelo 1D, pero ya físicamente incorporados en un terreno y una geometría 2D. Sí. sí. Bueno, pues uno de los errores típicos es no colocar break lines
en los puntos altos de la geometría y que nuestra geometría no perciba que en esta zona hay un punto alto y sencillamente pues no sé, una cara de una celda a la siguiente cara sin percibir ese punto alto entre medias. ¿Cómo lo solucionamos? Poniendo breaklines. Breaklines en estos levés que pueden ser pues bueno, presas, por supuesto, si tenemos también los embankments laterales, ¿no? Típicas pues estructuras para análisis para protección de inundación. Ujú, Sí. correcto. Eso tiene mucho que ver en que creo que es una cosa importante que toda persona que trabaja en modelizaciones hidráulicas con el CRAS o cualquier otro programa necesita conocer cómo computa el programa y cómo funciona el programa por dentro. Y cómo el programa qué criterios usa para hacer el trasfase de flujo de una celda a otra y cómo llena esa celda una vez él identifica que le llega agua a la celda, cómo la llena, ¿no? Todo eso es un feedback que a la hora de empezar es importante conocerlo, porque esto te va a ayudar después a generar un modelo más fiable y que represente el comportamiento del flujo como debe ser. Y en el caso de los muros en ECRAS es el típico error. Es decir, ECRAS 2D llena la celda bidimensional, la llena desde su punto más bajo, empieza a llenarla desde su punto más bajo, siempre. Y si nosotros tenemos una celda que hacemos una sección transversal y tuviéramos una W a lo mejor, empezaría a llenar agua desde la W desde la vaguada más baja, pero cuando el nivel de agua llegase a la cota del terreno de la segunda vaguada más alta, ya las empezaría a llenar, aunque el agua no haya traspasado el punto intermedio alto, ¿no? Que es lo que pasa en los muros, por ejemplo. Entonces, claro, tú necesitas poner un cambio de celda, ¿no? Un límite, una lista de celda justo en el punto alto del terreno para controlar que no haya traspaso de flujo de una zona a otra sin que no se haya visto rebasada la cota de la mina de agua en ese punto alto. Y eso lo necesitas hacer con las breaklines. Las Pues, breaklines orientas las celdas en la alineación de esa breakline y te permite incorporar esta condición de comportamiento del pues, flujo. Otro tema es, a veces que a mí me ha pasado que incluso teniendo bien las breaklines, o incluso tú te crees que están bien las breaklines puestas y todas las celdas bien puestas, pero tienes un muro muy largo, computas, miras el resultado y te pasa flujo y ves que no sabes por qué razón en un punto concreto, en un tramito concreto del muro, el programa no ha orientado bien las celdas y tienes una puntita de una celda que traspasa al otro lado del muro y entonces es por ahí donde le está metiendo agua. Entonces, sobre todo, antes de computar, revisar con un zoom de cerca, ¿no? Que todas las celdas estén bien orientadas en el muro. sí. Y después, incluso con eso, a mí me ha llegado a pasar de que me traspasa flujo al otro lado del muro, incluso teniendo bien las breaklines bien puestas, las celdas bien orientadas. Y yo, la teoría que he llegado, que no la he comprobado, y es una de las tareas que tengo pendientes de comprobar, porque esto me ha pasado sobre todo en zonas con bastante pendiente, a lo mejor y tal, que la línea de energía del flujo supera la cota del muro. Entonces, como el programa identifica los gradientes, el traspaso de gradiente de energía de una celda a otra, la teoría que tengo yo es que si la línea de energía es más alta que la cota del muro, entonces igualmente te sigue pasando flujo al otro lado, aunque tenga las celdas bien orientadas con respecto de la breakline y el muro. Pero repito, es una teoría, ¿eh? No la he comprobado Sí, sí. empíricamente si es así, porque sí que me ha funcionado decir, pues bueno, pues pongo el muro un metro más alto y entonces evidentemente ya no ha pasado flujo. Entonces, es la teoría que yo tengo. Algún día, es que si tengo tiempo, la intentaré comprobar. Bueno, y si alguien ahí nos escucha que le haya pasado esto también, pues que nos lo comente y que puede ser Exacto, en interesante. comentarios, que nos lo ponga. Sí, sí. Sí, a mí sí me ha pasado que si tengo, por ejemplo, un río, bueno, un canal en el que impulso mucha agua en el primer instante, crea como un impacto inicial de una ola en la que quedan pues piscinas Mm, laterales mm. que si probando más tarde a utilizar como un gradiente de caudal, ¿no? Porque a lo mejor lo que quiero en realidad es pues un caudal estable para un T100, ¿no? Pues no meto el T100 de repente. Los primeros 5 minutos de la simulación pues utilizo una rampa, bueno, 5 o 10, pues depende del caso. Pero sí, es algo que, Sí. sobre todo, mirar el modelo, los resultados con ojo crítico, porque pueden que estén pasando cosas que no tienen sentido.
Sí, exacto. Sí que es cierto que Crash es un programa que no le gustan mucho los cambios bruscos de sí, condiciones. Entonces, bien. claro, lo que dices tú, si de repente le meto es de 0 a 400 metros cúbicos por segundo o 500 o 600 en una celda Una altura de determinada, una presa. ahí al Mm, principio vas a tener inestabilidades seguro, seguro. Otra cosa es que, bueno, como esa condición de contorno y está alejada de tu zona de estudio específica y no tenga influencia y tal, pero que te va a saltar inestabilidades y vas a tener los avisos de Water Surface Elevation Error uno detrás de otro, lo vas a ir teniendo, eso es seguro porque no le gustan los cambios muy bruscos o igual que los, 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 los cambios de terreno bruscos también, tampoco le gustan. Si hay un bien. desnivel muy de golpe y tal, ahí también es otra zona de posibles Sí, inestabilidades. Entonces, no meter el caudal de golpe, sino que hacer sí, una progresión suavizada hasta llegar al máximo y a partir de ahí, si quieres mantener una constante para ver una estabilidad en los resultados, pues adelante, pero no empezaría desde instante cero, 800 metros cúbicos por segundo, porque entonces ahí puedes tener problemas. No justo, solo en los muros, sino en la computación en sí. justo. Pues sí, sí, lo que hemos dicho, ¿no? Tener los cambios bruscos son siempre problemas delicados y para este caso, ¿no? De que a veces te salta otro muro, pues se utilizaría un Uh gradiente -huh. para aumentar el caudal hasta donde queremos llegar. Sí. Uh -huh. Pues venga, vamos con el último de los puntos Vale. de hoy, que es el orden de prioridades en las modificaciones del terreno. Súper interesante también. Sí, Eh, porque tú puedes meter muchas modificaciones en el terreno. Hay además distintos tipos y tal y cual, y puedes hartarte a meter modificaciones de distintos tipos. Pero claro, tú las vas generando y el programa, ¿qué pasa? Te las va ordenando a medida que las vas generando, las va poniendo en la lista, ¿no? Pam, 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 una detrás de otra. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué hay te ha unas que pasado a tapan ti a ahora, por otras. ejemplo? Sí, hay unas que tapan a otras. Sí, o sea, quiero que realmente la que yo quiero que quede por encima la tengo que poner en el primer lugar. Sí, Exacto, exacto. Entonces hay que tener el ojo, ¿no? De decir am, qué, qué elementos de modificación tienen que quedar físicamente solapadas, cuando se solapan, tienen que quedar encima de las otras, ¿no? Para que esto quede bien puesto, pues que los muros quedan encima de todo para que sean las obstrucciones, haces modificaciones en cauce, pues de su orden particular y tal. Y por suerte, el Rust te permite cuando abres la sesión creo que tienes que tener abierta la sesión de edición de terreno para poder reordenar las modificaciones, que esto es algo que no sé si la gente también llega a conocer y se piensa y dice, vale, pues entonces tengo que pensar antes en qué orden defino las modificaciones para que el programa me las ponga ya. No, no, tú las defines en el orden que quieras y después le das al botón derecho y pones mover prioridad y la vas moviendo a lo largo justo, de la lista. Ves que otra justo. cosa que podría mejorar el Crash en la usabilidad es que no tengas que decir que la mueva de una a una o la Ya, ponga directamente sino que puedas arrastrarlas. ostras, Esto ya, también ya. Claro, que facilitaría viniendo del clic y bastante el del box trabajo. es como, no, 7 clics. Exacto, Sí, exacto, sí, pues dices, wow, al final tengo que poner a la tercera, pues que tengo 14, pues bueno, pues move to the top top y y después luego bajar. para abajo, ¿no? Hostia, es un Sí. poco, coño, sería más fácil coger y arrastrarlo a su posición Ya. y ya está. Pero bueno, como esta gente de la USACE siempre está, y Bueno, además como no entiendo en últimamente está español, haciendo sacar literalmente versiones lo y estamos versiones nuevas que criticando. no te da tiempo a hacerte con una que te ha sacado otra, pues yo creo que en algún momento u otro todas estas cosas las arreglarán. Vale. Vale, pues genial, ¿eh? Con todos estos puntos, pues espero que sean súper útiles. No sé si Ujú. quieres añadirte algo más, Jordi, si no, No, pues nada más bueno, que ha sido un rato bastante divertido sí, de compartir conocimiento, curiosidades, trucos sí, y tal, que espero que la gente que nos vea les puedan ser de utilidad. Seguro que muchos de ellos ya los conocían. Si hay alguno que no lo conocían y les puede ser de utilidad, pues perfecto. si tenéis Y ideas, también dejárnoslo en exacto. comentarios. Correcto, si hay otras historias, otros temas que queréis que hablemos, tratemos o desarrollemos, las podéis poner en comentarios, pero bueno,
para empezar el podcast y tratar estos 7 problemitas habituales que suelen suceder a la hora de computar, yo creo que hemos cumplido con la misión. Genial, pues muchas gracias y que tengáis un buen día y mucha suerte con la monetización. Chao, Igualmente, que chao. vaya bien. Un Hasta abrazo a luego. todos. Chao.